se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos no verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Interesante la apreciación, hermanos, de Job, con tanta anticipación al Nuevo Testamento, que da una figura más doctrinal, ¿no? Esta evidencia en su propio testimonio. Sabemos que la palabra es revelada, que se revela. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, ¿no? Mirando a un Dios vivo y real. Amén. Bien, inclusive afirma, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no. ¿Qué tal? Job entonces afirma su propia resurrección y también la resurrección pues, del Señor, ¿no? De que ya está mirando hacia adelante. Miren, hermanos, hay figuras en el Antiguo Testamento que nos ayudan un poquito a entender esto. A veces la gente expresa lo que hay en su corazón, pero son ya figuras mirando a lo que iba a venir hacia adelante, ¿no? La resurrección de Jesús es una evidencia clara desde el Antiguo Testamento, y eso es lo que empieza Juan declarando, ¿no? También, cuando también habla de resurrección, busquemos en Juan 5:28, y eso lo dice Jesús, Juan 5:28. ¿Tienes que revisar? No. Te voy dando ese índice. Lo que pasa es que yo lo escribí. Gracias. Ahora pasamos de tengo arriba más. Está que te lo cambies. Bien. Juan 5:28, ¿qué dice? No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué dice, hermanos? Oirán su voz. Imagínate usted ir a un cementerio y solo vemos muerte, ¿no? Pero dice la Escritura, los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, resurrección de condenación. De una u otra manera, la palabra resalta que la gente va a resucitar. Algunos para vida, vida eterna, otros para muerte, muerte eterna. Esta frecuencia de los temas de resurrección, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos da un poco la evidencia de esta realidad. Más allá, cuando ya lleguemos a ver cómo Jesús mostró físicamente, como prueba evidente, su resurrección, ¿no? Bien, Salmo 16:10. Esta es una palabra profética hacia el futuro, hablando de Jesús. Recuerda que la palabra es Dios, ¿no es cierto? Es viva. Dice 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol. ¿Qué significa Seol, hermano? Seol es el lugar de los muertos, ¿verdad? Ni permitirás que tu santo vea corrupción. El término corrupción acá es que tu cuerpo se corroe o termine pues consumiéndose, como sucede cuando una persona muerta, ¿no? Entonces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento empiezan a aparecer versículos que miran el tema de la resurrección de una manera muy puntual. Y los que hemos estudiado un poco la Escritura sabemos que esto se refiere obviamente a Jesús, ¿no? David es la figura justamente de eso. Bien, en Salmo 49:15, ¿qué dice Salmo 49:15? Pero Dios redimirá mi vida, ¿de qué? Del poder del Seol, porque Él me tomará por sí. Nuevamente, otra referencia más acerca de la resurrección. En Daniel 12:2, a ver, con esto vamos a detenernos un poquito. Daniel 12:2.
¿Qué dice? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ¿qué dice la palabra? Serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esta relación en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento de casi mensajes muy vinculados con qué va a pasar con el que ha caminado como Dios espera, vida eterna. ¿Qué va a pasar con los que han caminado opuestos a Dios? Vergüenza o confusión eterna, ¿no? O perpetua. Démonos cuenta entonces, hermanos, que en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, siguen apareciendo versículos de la Biblia acerca de la resurrección. Veamos un par más. Hechos capítulo 2, verso 24. Creo que este es Hechos 2, 24. Sí, dice al cual Dios levantó, hablando de Jesús, ¿no? Suelto los dolores de la muerte, y esta palabra es poderosa, hermano, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Este versículo es muy importante, ¿ya? Está hablando de Jesús, de su resurrección, al cual Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte. Es decir, todo lo que él había sucedido para su muerte, todo lo que había sufrido, ya se quitó, quedó allí, ¿no? Y esta palabra también, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La pregunta es, ¿Cristo al resucitar, la muerte pudo detener? ¿De acuerdo al versículo? No. Si hubiese estado muerto y no resucitado, ahí quedaba todo, ¿no? Pero cuando resucitó, las evidencias que la Biblia va mostrando, y vamos a verlo luego, hace entender, hermanos, este versículo tan poderoso, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Para nosotros los cristianos, entendemos también la promesa, que veremos físicamente la muerte, pero también resucitaremos juntamente con Él. Amén. ¿Podrán detener eso? ¿Ah? Ahí donde está justamente, hermano, nuestro entendimiento. No podrán detener los planes y propósitos de Dios. Por eso Jesús a sus discípulos con tanta convicción le dijo, les miró posiblemente a los ojos. Ellos estaban ya turbados porque ya entendieron que iba a morir crucificado. No se turbe su corazón, ¿no? Creen en Dios, crean también en mí. Y la promesa, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para vosotros. Hermano, con tanta convicción expresó estas palabras que hasta ahora sigue siendo las palabras de consuelo para aquellos aún que todavía no vemos la muerte, pero confiamos en esa promesa. Amén. Y gloria a Dios por eso, porque la muerte no puede retener, hermanos, esta victoria de Jesús. Si Él resucitó, nosotros vamos a resucitar juntamente con Él. Amén, hermanos. Así que tengamos esa convicción. Por eso los cristianos tenemos quizás que trabajar en nuestra mente para ver la muerte, al menos la nuestra, ya de otros, que siempre duele la muerte, hermano, de alguien, ¿no? Pero al menos la nuestra, ¿ya? Para verlo de una manera más clara, no con tanta aflicción ni tanta ansiedad, ¿no? Como una desesperación por aferrarnos de la vida. Ciertamente necesitamos vivir y queremos vivir, ¿verdad? Solo que Dios es soberano. Pero cuando llegue el momento que se esté llegando a este punto que uno sabe, hermano, que ha de partir, no debería realmente ser una crisis existencial. Y ahora, ¿qué será? ¿No? Obviamente usted y yo no sabemos, pero ahí está la promesa, ¿verdad? ¿Cuál es la promesa? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar lugar para vosotros. Y usted sabe que en la cultura judía la hospitalidad era una de las marcas distintivas. La gente no llegaba a una casa judía bajo los principios que establecieron y era indiferente. La gente tenía esa actitud de recibir a alguien, ¿no? Con bastante voluntad. Imagínense a nuestro Dios. Amén.
Tendrán hasta aquí una interrogante, hermano. ¿Cómo se verá, cómo nos vemos, hermano, en la vida eterna? ¿Cómo nos veremos? ¿Ah? Bueno, el cuerpo es otra cosa, ¿no? Ahorita dice otra cosa al respecto, pero no es el tema hoy, ¿no? Hechos 13:34. Hay más versículos ahí, pero leamos solamente eso. En cuanto a lo que levantó de los muertos, ¿qué dice? Y en cuanto a que lo levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción. Entonces, Cristo cuando fue levantado de los muertos, dice la Escritura, nunca más volver a corrupción, es decir, a tener un cuerpo corruptible o que llegue a perecer. Por eso nuestra declaración es que Cristo está vivo por siempre. Amén. Vivo por siempre. No está muerto, está vivo por siempre, ¿no? La Biblia dice que está en los lugares celestiales juntamente con Dios. Entonces, la evidencia de la resurrección de Cristo y también la resurrección que en un momento la Biblia trata de todos los creyentes se está mostrando en la recurrencia de los versículos bíblicos. Usted sabe que cuando alguien quiere disimular algo, casi no toca mucho el tema. Usted va a darse cuenta en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, cantidad de versículos, hermano, que mencionan la resurrección. Así que para Dios es una realidad y espero que también sea para nosotros. Amén. La resurrección de Cristo parece también estar anticipada en la tipología del Antiguo Testamento. ¿Qué es una tipología? ¿Alguien me puede ayudar, hermano? Tipología. No es tipeo, por si acaso. Tipología. Tipología, a ver. Las maneras en las que Cristo se mostraba en el Antiguo Testamento. La manera como se muestra, tipos, ¿no? Tipos, maneras. Entonces la teología, pues, hermano, descártame, hermano. ¿Cómo dice que él no más sabe? La tipología, bien, las maneras. Miren, hermano, una de las maneras era lo que Dios mandó a celebrar en la fiesta de las primicias. Y he estado leyéndolo, veamos en Levítico 23, y me estaba llamando la atención estos hermosos detalles de Levítico 23. Permítame. Porque esta es una palabra futura. En el tiempo de Levítico todavía no estaban en la tierra prometida, es una promesa hacia adelante, algo tenían que hacer adelante. Por eso dice en verso 10, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis, o sea, está pensando en futuro, ¿está bien? Lo tiene, ¿verdad? Levítico 23:10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies. Habla de esa tierra que fui en Echivier, ¿verdad? Y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla, que dice, por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Una gavilla es una vasija, ¿no? Y el planteamiento bíblico habla, hermano, que tenía que siempre dar una primicia para el Señor. Dice en el 11, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Permítanme algunos pequeños detalles al respecto, ¿no? Miren, es una palabra que le pone en el corazón de su pueblo. Ahorita no, porque estaban recién saliendo de Egipto. Cuando ocupen la tierra de la promesa, ¿no? La tierra prometida. Aquí es la tierra que dice que fluye leche y miel. Cuando tengan la siega, lo primero que tienen es separar una primicia, ¿no? Los primeros frutos, viene de la palabra primicia. Y lo van a presentar, a traer al sacerdote, ¿sí? Estos primeros frutos, y el sacerdote lo mecerá, ¿no? Que es una especie de decir, de un ritual de gratitud a Dios, porque de él uno obtiene todos esos frutos. Miren, hermano, quizás no entre en el tema a hablar de lo primero que es para Dios, ¿no? Recuerden que Cristo es el primero, ¿no? El primogénito de la creación, ¿verdad? Y hemos olvidado
quizás en nuestra práctica cristiana, que Dios siempre es primero en todo, y hay que darle siempre lo primero a Él en todo, ¿no? Y no necesariamente de los frutos del trabajo, que son los diezmos, que muchas veces algunos se cuestionan, pero la generosidad cristiana, que representa gratitud a Dios por lo que Él hace por mí y me da frutos, ¿no?, hace que yo tenga un entendimiento de esto. Entonces, bajo ese contexto, justamente dice: el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. Es decir, tú muestras gratitud a Dios con los primeros frutos que tienes, ¿no? Y obviamente siempre la promesa de Dios va a ser sostenerte con todo lo que Él tiene para todos. La gratitud es importante, hermano. Amén. Y interesante también dice, ¿cuándo tienen que hacer eso? Dice el 11, ¿ya? El sacerdote empezará la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. ¿Cuándo dice? El día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Cuándo era eso? ¿Cuándo es el día siguiente del día de reposo? Que era el sábado, el sábado, el domingo. La figura de la resurrección de Cristo. Entonces, Cristo representa esos primeros frutos, el primer fruto presentado a Dios en gratitud. Y eso nos hace también, hermana, tipología, nos indica también que Cristo es la primera cosecha de la resurrección. ¿Ya? El primer fruto en resucitar para Dios. Esta figura es interesante, e inclusive cuando dice no lo harás el sábado sino el domingo, tiene que ver justamente en qué fecha resucitó Jesús, ¿no? En qué día de la semana, el primer domingo. Entonces esta es una tipología, ya una figura de lo que Dios iba poniendo en la mente de los judíos para que en algún momento entiendan esta revelación y sepan, hermanos, que no solamente tiene que ser una ofrenda como cultura religiosa, sino también que Dios mismo también dio lo primero de sí para nuestra salvación. Amén. Bueno, luego también habla de la vara de Aarón, una vara seca, cortada allí, pero que siempre florece. Interesante, ¿no? Bien, en la Biblia también presenta, hermanos, predicciones que Cristo hizo de su propia resurrección. ¿Ya? Mateo 16, 21, que dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto, pero añade aquí, y resucitar al tercer día. El mismo Señor Jesucristo empezó a hablar del tema de su muerte y su resurrección. Obviamente le estaba clarísimo que esto iba a suceder, ¿ya? Que estaba clarísimo. Vimos la promesa de Juan 14, vemos ahora sus propias palabras. En Mateo 17, 23, una partecita dice allí, Mateo 17, 23, y le matará, mas al tercer día resucitará. Mira la manera de tanta convicción para expresar esta escritura. No está titubeando, hermano. ¿Ah? Lucas 9, 22. Lucas 9, 22. Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto, y añade, y resucite aún con fecha y todo al tercer día. Miren, podríamos decir, mirando hacia adelante, me van a matar lunes, me van a matar viernes. No es tan fácil, hermano, decir eso, ¿no? Me van a matar un viernes. ¿Ah? Entonces el que daba la pena de muerte era el romano, ni siquiera los mismos judíos. Pero todo encajaba, hermano, ¿no? Todo encajaba, ¿ya? Él sabía que iba a padecer, e inclusive lo menciona: ancianos, o sea, las autoridades religiosas, los sacerdotes y los escribas,
y que iba a morir y que iba también a resucitar. Entonces hay una constancia de testimonios del mismo Jesús acerca de su resurrección. Estas son predicciones, hermanos, que daban la Escritura. Bien, cuando Él ya resucitó, también hay muchas evidencias. Ahí vamos a ver las evidencias. ¿A quién apareció? ¿A quién apareció? Por ejemplo, a María Magdalena. ¿Recuerdan ese pasaje de Juan 20? ¿No? Que llega ahí, pensaba que era el hortelano y le pregunta por el maestro y Jesús que se muestra cómo que era él, ¿verdad? También apareció a las mujeres. Ahí veamos Mateo 28:9. Eso no le he anotado como texto ahí, pero vamos a ver. Mateo 28:9. Recuerden que estaban las mujeres, fueron al sepulcro. ¿Qué dice el versículo 9? He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Obviamente no adora pues a cualquiera, ¿no? Y el acto de tirarse a sus pies era una reverencia total. Entonces también se apareció a mujeres, a las mujeres que le seguían. También la Biblia dice que se le apareció a Pedro, ¿no? Lucas 24:34. Lucas 24:34. La pregunta es: con todas estas evidencias, ¿quién va a pensar, hermano, negar esta realidad? Dice el texto que decía: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido. ¿A quién dice? Simón. ¿Quién es? Simón es el otro nombre de Pedro, ¿no? Entonces había evidencias, gente ya estaba dando testimonio. Se presentó a gente cercana, se presentó a hombres cercanos, a discípulos. Usted recuerda que Tomás dudaba y primero se apareció a los discípulos cuando estaba ausente Tomás. Luego estando presente él, ¿no? Una semana después de la resurrección. Juan 20:26. A ver, veamos. Juan 20:26. Porque la Escritura habla por sí misma, ¿no? 8 días después, o sea, una semana más. ¿Qué tal, chicos? Dios los bendiga. Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó, dice, Jesús, Juan 20:26. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y ¿qué dijo? Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. ¿Cuál fue la reacción final de Pedro, de Tomás? Verso 28. Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Tomás estaba dudando de que Jesús había resucitado. Obviamente estaba dudando de su divinidad y su poder. Y ahora Dios se le muestra y lo reconoce como Señor y Dios. Verso 29 es una exhortación, hermano. Porque me has visto, Tomás, creíste. Ahí está la exhortación. A ver, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted y yo no hemos visto nada. Estamos leyendo lo que es de la Escritura. Es capaz de creer que se la verdad. Usted y yo no hemos visto nada de lo que aquí dice. Lo interesante es que hay un montón de testigos de que vieron a Jesús después de que él después que había muerto y ahora resucitado. Un montón de testigos, ¿no? Le hago nuevamente la pregunta. Usted y yo no hemos visto nada. Estamos leyendo la Biblia, que creemos que es palabra de Dios. Por lo tanto, usted, hermano, no ha visto nada. ¿Cree? Esa es la pregunta, ¿no? Es importante
Parece simple, pero es importante definirlo. Creo lo que dice la palabra, Amén. porque yo no puedo creer algunas cosas de la Escritura, tengo que creer todo lo que dice la Escritura. Y es más, ¿no? Está dando una evidencia recurrente con pasajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, hablando de su resurrección. Porque llegará el día en que ustedes vamos a morir, o Cristo venga y nos lleve, y veamos toda esta maravilla de la resurrección como una realidad, ¿no? La expectativa, hermano, de que algún día estaremos juntamente con el Señor, con un cuerpo incorruptible. ¿Qué significa incorruptible? Que ya no se va a morir, ¿no? Ya no se va a morir. Entonces, tenemos que tener esa convicción. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a distinguir, era una de las razones por las cuales los cristianos aún eran capaces de dar su vida o dejarse matar, porque ellos miraban obviamente el dolor terreno, que aquí les gusta morir y de las maneras crueles como lo hacían, pero su mirada era, hermanos, en esta realidad. Moriré por causa de Cristo, pero voy a resucitar con Él. Ese era lo que lo sostenía. ¿Qué otra oferta más puede sostenerte, hermano? ¿Por qué la gente se acaba a matar, quemar pasivamente o comer por los leones? ¿Por qué los cristianos eran perseguidos y no se sublevaban? ¿No? ¿Por qué? Y es más, en la época de Nerón, que era la época de persecución y matanza de los cristianos, es donde justamente Pablo escribe en Timoteo que hay que orar por las autoridades, justamente por ese hombre, ¿no? El hombre más perverso. ¿Por qué la iglesia de ese tiempo era capaz de ofrendar su vida? Y obviamente en la actualidad también muchos cristianos, hermanos, a través de la historia, siguen ofrendando su vida, ¿no? ¿Por qué? Justamente, hermano, por esta convicción de que la vida aquí en la tierra tiene su límite, ¿no? La promesa es eterna. Ustedes saben también que la Biblia dice que somos peregrinos. ¿Qué significa peregrinos? Estamos de paso, usan dos términos, extranjeros y peregrinos, ¿verdad? Estamos de paso. ¿Qué dice mi hermano? Ustedes son extranjeros aquí en Perú. Quizás en el corazón sabe, tengo que regresar a mi tierra. O al menos esa es la aspiración, ¿no? Estoy de paso. Ese justamente ese entendimiento, hermano, tenemos que manejarlo. Reitero, tarde o temprano nos vamos a encontrar con la muerte, ¿no? Todos quisiéramos llegar a viejitos, a menos, hermano, morir, pues, pero así, duelo, ya me morí. Es un poco difícil. Yo a veces estoy pensando, ojalá que haya eutanasia cuando ya me toque presentir, también conectado, hermano. Firmo nomás y listo, estamos con eso. Bueno, hermano, mis doctrinas son me hacen equivocar, ¿no? Pero supongo, pues, ¿no? Supongo. Bien, hermano. También se apareció a 7 discípulos en el mar de Galilea, Juan 21, ahí mismo adelante, ¿no? Y vamos de toda una historia. Dice, después de esto Jesús, verso 1, se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Ahí estaban, ¿quién estaban ahí en el verso 2? Estaban Pedro, Tomás. ¿Cómo es otro nombre de Tomás? Para que sepan, Dídimo, ¿no? Natanael, el de Cananá de Galilea, los hijos de Zebedeo y los dos otros discípulos. Y Pedro se va a pescar, dice, no pescaron nada y empieza pues a aparecer ahí, ¿no? En el verso 5 dice, pero el 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Jesús tenía hambre de comerse un pescadito, hermano. Estaba leyendo un poco, a mí mucho me gusta entender la cultura, el contexto histórico, ¿no? De la manera como ellos hacían pues sus preparaciones, en este caso de los pescaditos, ¿no? Con leña ahí, tipo a la parrilla.
cómo usaban la sal en ese tiempo, los condimentos, porque dicen que usaban bastante condimentos. Usted ve que en la Biblia menciona, por ejemplo, los ajos, menciona las hierbas, ¿no? Que usan y eran usados también dentro de la sazón, de la culinaria. E interesante, hermano, porque Jesús muestra que ahora estaba vivo. Ellos vieron morir, ellos vieron crucificar, ellos vieron cómo estuvo ahí colgado, pero estaba vivo, ¿no? ¿Y qué dice en el versículo 7? A ver, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Interesante, ¿no? Y ya viene toda la trama de lo que Pedro nada y se va y busca a Jesús. Lo reconocieron, hermano. Ellos lo habían visto morir. Su cadáver fue enterrado, hermanos, sepultado en ese lugar, ¿no? Nadie, a ver, los que conocen las ejecuciones romanas, sabían que muy difícil que alguien quede vivo o después se recupere. Era horrendo. Inclusive para mostrar la evidencia de que estaba muerto, la atravesaban con una espada a su costado. Todos esos detalles, hermanos, están allí y Cristo, pues, hermano, resucitó. En 1 Corintios 15:6 habla de la aparición de 500. A ver, 1 Corintios 15:6. Qué emocionante, hermano. ¿Qué dice ahí? Porque en Corintios 15 está toda la lista. Después apareció a más de 500, pero menos la vez. Ajá. Muchos viven aún, ya no. Miren, ya no dice muerte. ¿Qué dice? Otro ya. O sea, para el cristiano es un sueñito, hermano. Un sueñito. Abre los ojos y entra en el cielo. Se apareció a Santiago, apareció a los discípulos, apareció en la ascensión, ¿no? Que vemos en Hechos 1, a ver por favor, Hechos 1, en la ascensión. Y mire la expresión que dice ahí: a quien también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Qué significa indubitable? Que no se puede dudar, ¿ya? No hay duda alguna. Apareciéndose durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Una pregunta suelta: ¿por qué cree usted que tantas apariciones tuvo que hacer Jesús? ¿Por qué no actuó por actuar? ¿Por qué tantas apariciones y a tanta gente? ¿Cuál cree usted que sea la necesidad de tantas apariciones? A ver, ayúdame con alguna opinión. ¿Cuándo están hablando? Allá. A ver, Lucy. Es que estoy con el audífono, no tengo orientación. ¿Qué estás? Para que quede evidencia de que lo que él decía no era mentira. Ya, una evidencia. Muchas evidencias, ¿verdad? Para que haya testigos. Haya más testigos, ¿sí? Que puedan aseverar esa realidad. Hermano Gabriel, y en diferentes lugares. El Señor no necesitó redes sociales para montar algo a la gente. Dice que se le aparecía a las personas casi al mismo tiempo. Pero también en diferentes lugares. En diferentes lugares. Y circunstancias, de noche, de día. En tantos lugares ahora. ¿Qué dice algo, Gabriel? Sí, no son nada más que, digamos, también como para dar una evidencia científica. En el caso de Lucas, que no lo conoció, y era un científico, era un médico. Un hombre acostumbrado a usar el método científico, que una teoría o una ley tiene que ser comprobada. Había una evidencia total para comprobar que Jesús resucitó. Recuerden, gracias hermano, porque es importante. Recuerden que en las culturas griegas ya había muchas reflexiones, ¿no? Muchas hipótesis y teorías diversas sobre la vida, el origen de la vida, el universo y todos estos detalles, hermano. No pensemos gente primitiva que no tenía entendimiento de nada, ¿no? Desde la misma antigüedad había medicina, había ciencia, había investigación. Entonces, las evidencias son importantes. Amén. Es como para los cristianos.
¿Cuál es lo mejor que tú puedes hacer entender que tú eres un cristiano de verdad? Las evidencias. Es lo que nos sostiene. Pues nunca olvidemos cómo Dios nos ha cambiado, de dónde hemos salido, ¿no? Esa es la palabra más clara. Nunca olvidemos de dónde hemos salido, de dónde nos sacó el Señor. Conocí a una hermana hace años, pues una mujer que está muy mayor ahora, y dijo: yo no tengo testimonio. Dijo: ¿y por qué? Porque desde chiquita estoy en la iglesia. Es que antes se pensaba que hay que hacer tantas cosas malas, y ahora me convierto y yo soy evidencia de ser cristiano. Pero hay evidencias, hermano, en nuestro corazón, hay evidencias en nuestro caminar diario. Pregunto, ¿no? ¿Usted está convencido de que usted es cristiano, tiene las marcas, las evidencias de su fe, o que Dios te escucha, o algo que Dios hizo por ti y para ti te deja pues ya convencido de su realidad, ¿no? Esas son evidencias. Esas son las que nos sostienen, hermano, ¿ya? Esas son las que sostienen. Yo tuve una sola vez nomás una crisis existencial, una sola vez, ¿no? Mirando por la ventana dije: y de verdad Dios existe, así se me vino de la nada, hermano. Y de repente me acordé el testimonio, de dónde Dios me sacó, la manera como Él me cambió, evidencia para mí. Y de ahí ya ni más, hermano, ni más con la crisis. Pero es interesante que entendamos esto. Miren, cuántas evidencias de Cristo que muestran, hermano, esta realidad tan maravillosa, ¿no? Se le apareció a Pablo en el camino, inclusive ni siquiera a sus discípulos solamente, sino más adelante, ¿no? A Pablo se le apareció a Esteban antes de su martirio. A ver, buscamos Hechos 7:55, a ver si es verdad, sí. 7:55, no parece. No, sí. Que sea lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Su hermano, qué tal figura. Llegó a ver espiritualmente a Dios Padre y a Jesucristo ahí en el cielo. Qué tremendo, ¿ah? Gloria a Dios por eso. Y dijo: y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Posiblemente Esteban ha sido alguien quizás no mencionado en el tiempo de los discípulos de Jesús, pero quizás también un seguidor como muchos seguidores que tenía. ¿Ah? Qué tremendo, eso sí me emocionó. Se le apareció también a Pablo en el camino de Damasco, ¿no? Usted ya conoce esa historia: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En Gálatas 1:12, esa también es interesante porque Pablo pues no está en el círculo de Jesús como discípulo, que no lo conoció físicamente, o posiblemente sí, no sabemos, aunque nunca lo ha dicho. Gálatas 1:12. Pues yo ni lo recibí. Por favor, sí, léalo, hermano. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación del Espíritu. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Ah? El 17. Dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pero dando su testimonio, ¿no? Ahí, ¿sí? Miren, hermanos, interesante lo que dice en el verso 12, sino por revelación de Jesucristo. Sabemos que en el camino a Damasco Cristo se le apareció, ¿no? Y le dijo todavía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Bien, hermanos, inclusive hasta en Apocalipsis se apareció pues, a Juan, ¿no? A Juan, el discípulo. Esta cantidad de apariciones en diversas circunstancias son las evidencias, hermano, que confirman que todo lo que rodea estas apariciones es justamente la evidencia histórica más importante de la resurrección de Cristo. Más aún cuando la Biblia también revela que la tumba estaba vacía, que es en Mateo 28:6. Antes hacíamos un juego que se llamaba Esgrima Bíblico, ¿no? ¿Quién descubre más rápido los Dice: no está aquí. Te aseguro que Dayana ha ganado el Esgrima Bíblico, hermana. Te aseguro, ¿eh? Y Gustavo estaba siempre perdiendo. Ya fue. Sí, hermano.
lugar donde fue puesto el Señor. No está aquí, ¿no? La tumba vacía es también una tremenda evidencia de su resurrección. Ahora escuchen, ¿no? Que obviamente usted sabe estos antecedentes bíblicos. Los sacerdotes, los fariseos ya presumían algo que iba a suceder, porque Jesús muchas veces ha dicho que va a resucitar. Entonces hablaron con los romanos para que haya guardias, y hubo 4 guardias, ¿no? 4 grupos de guardias allí para que cuiden, ¿ah? Pero miren, hermanos, aún eso es una evidencia, ¿no? Hubo 15 padres allí para evitar que le saquen su cuerpo, porque ellos no creían en la resurrección que Jesús hablaba, pensaban que iban a venir simples a llevarse el cuerpo de Jesús, y pusieron guardias ahí. Y todo eso, hermano, también constituye pues una evidencia, ¿no? La tumba está vacía, dice la Biblia, no está aquí, pues ha resucitado. En Lucas también dice, entraron y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Marcos 16:6, por favor. Marcos 16:6. A ver, esgrima bíblico, hermanos. Así que la llana va a ganar ahorita. Chile también, ¿no? Con celular, Marcos 16:6. Mas él les dijo, no asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron, ¿no? Qué tremendo, hermano, no está aquí, ¿ya? Miren la evidencia, miren el lugar donde está. Y obviamente la Biblia dice que vieron los lienzos puestos allí, vieron el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, pero enrollados en un lugar aparte, dice en el Evangelio de Juan. Es decir, hermanos, a unos elementos en los cuales fue él cubierto, como se acostumbraba en ese tiempo, ¿no? Con lienzo rodear el cuerpo. Todo estaba en un lugar aparte, pero el cuerpo de Jesús no estaba. Amén. Y es lo que le decía justamente antes, y esto lo contiene el material. El mismo hecho de que la iglesia primitiva nació a pesar de la persecución y muerte de los apóstoles, sería dejado sin explicación si Cristo no se hubiera levantado de la muerte. Usted recuerda que Gamaliel, ¿no? Gamaliel. ¿Ah? Miren, hermanos, él advirtió, ¿no?, que si esto es de Dios, nada lo va a detener. Qué interesante, la resurrección como que avivó a la iglesia. Obviamente recuerden que también vino el Espíritu Santo, porque si no hay el Espíritu Santo también, hermanos, estamos mal, ¿no es cierto? No tenemos vida. Y empezaron, hermano, a predicar el Evangelio, fueron perseguidos, ustedes saben que fueron muertos. Con Esteban nomás se hubiesen asustado ya, ¿no? Pero la iglesia siguió, hermano, ferviente, porque dice la Biblia, estábamos puestos sus miradas en Jesús, ¿no? Entonces hay una figura, ¿no?, de estar siempre mirando a Cristo, no como una contemplación pasiva, sino saber que Él es el Señor que está allí, ha resucitado, Él es la victoria, y algún día estaremos juntamente con Él. Esa es la expectativa, hermano, ¿no? ¿Ya? Gracias a esta resurrección, la iglesia pues se armó de ese valor, ¿no? Fue una resurrección literal y corporal, la cual transformó el cuerpo de Cristo conforme para su función celestial. Muy bien. Obviamente, hermano, ni en ese tiempo, ni en este tiempo la gente es tonta, ¿no? La gente no se deja engañar. Pero como tanta gente, hermano, tanta gente se convirtió a Cristo y fue capaz de dar su vida por Él, porque el testimonio era tan contundente. Y como le decía, usted y yo no lo hemos visto, lo leemos en la Escritura, pero el Espíritu Santo dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, ¿no? Y nos da también esa convicción. Muy bien. Ya para ir cerrando, hermanos, esta palabra.
Dice, es también evidente que hubo un gran cambio de los discípulos después de su resurrección. Su pena fue reemplazada con gozo y fe, y muerte de los apóstoles sería dejado sin explicación si Cristo no se hubiera levantado de la muerte. Bien, hermanitos, gracias a Dios. ¿Ustedes tendrán algún aporte, alguna pregunta? No olvidemos el poder pues, del Espíritu Santo detrás de todo esto en nuestra vida, ¿no? Leamos 1 Corintios 15, quizás para un poquito sondear también nuestra resurrección y nos quedemos también con las ganas, hermanos, no de morir, sino de entender esa gran realidad. Lo interesante es, como Él resucitó el primer día de la semana, la iglesia, como la cena del Señor, las ofrendas y todo eso, justamente ahora son pues el primer día de la semana. Entonces el domingo no es un día antojadizo, hermano, de los cristianos, ¿no? Y se celebra y ahí tenemos que estar claros, hermano. Por eso la iglesia a veces somos media tibia, fría, porque no entendemos. Yo no vengo a recibir, yo vengo a dar adoración. Esa es la idea, vengo a dar adoración, a dar gratitud. Dios, tú me has bendecido, a cantar lo que tú me has bendecido. Vengo a escuchar lo que Él quiere para mí, vengo a adorar al Señor, ¿me entiendes? Y muchas veces, hermano, yo estoy tratando de esperar una palabra que me consuele, me anime, que no está mal, es parte de nuestra cultura humana y necesidad, pero debería ser siempre el centro que se hable de Jesús, que se adore a Jesús, al Señor, ¿no? Que se honre a Dios. Para eso venimos, hermano, porque justamente es parte de la vida de la iglesia, ¿no? Esa realidad. Dice en Hechos 27, primer día de la semana, reunió a los discípulos para partir el pan y Pablo les enseñaba. Bien, 1 Corintios 15, hermano, ya para terminar. Los primeros versículos hablan de las evidencias de su resurrección, ¿no? Bien. Verso 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ahí viene el primer planteamiento. Muchos negaban también la resurrección. Recuerden que había los fariseos, saduceos, ¿cómo se llama los que no creían en la resurrección? Los saduceos, ¿ya? Fariseos creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección. Era una doctrina y obviamente había influenciado en la iglesia, como dice en el versículo que acabamos de leer, en el verso 12, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Entonces había entrado esa doctrina a la vida de la iglesia. Y Pablo empieza justamente aquí a exponer. Verso 13, porque si no hay resurrección de muertos, ¿qué dice, hermano? Contundente, ¿no? Tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. ¡Qué tremendo! Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos acá, no?